Bueno, bueno, buenas tardes nuevamente, estimados colegas. Les habla Luciano Vidal de Cuba para continuar hablando sobre la regulación del exceso de humedad del suelo con el drenaje agrícola. En este caso, la segunda parte de la conferencia Efectos del mal drenaje sobre el suelo y los rendimientos de la caña de azúcar. En esta segunda parte vamos a ver un poco más de datos de casos que hemos estudiado y que tienen ayudan a explicar y los vamos a ir comentando a manera para que vean cómo los efectos y los impactos que tiene el mal drenaje sobre el desarrollo de la caña de azúcar. Afectaciones y daños del mal drenaje. Bueno, en este tema hay que diferenciar 4 efectos principales, o sea, lo agrupamos en 4 efectos principales del mal drenaje. Primero, en primer lugar, cuando las plantas sufren directamente por el exceso de humedad en la zona de desarrollo radical, o sea, el hecho de que tengamos más agua que la necesaria, que tengamos el suelo saturado, que estén todos los espacios ocupados por agua y entonces la raíz, el sistema radicular, las raíces de la planta sufren por falta de oxígeno y también se comienza a acumular el CO2 y esto hace que el desarrollo de las plantas y de las raíces se detiene y sufre, ¿no? Ese es el primer elemento o el primer daño que recibimos por el mal drenaje en el caso de la caña de azúcar. El segundo efecto es, o la segunda afectación que daña, también son los cambios físicos, químicos y biológicos que ocurren en el suelo por el sobrehumedecimiento prolongado, que afecta también a las plantas, o sea, ocurren determinados procesos físicos, químicos y biológicos que vamos a ver en más detalle a continuación y que van degradando el suelo y esto también impacta o influye sobre el desarrollo de la plantación y sobre el desarrollo del sistema radicular. En tercer lugar, el suelo permanece húmedo al final del ciclo vegetativo. Es otro efecto o otro daño que nos causa el mal drenaje. Permanece el suelo húmedo al final del ciclo vegetativo de la plantación cuando ya no necesitamos que el suelo esté húmedo y eso retrasa la maduración o afecta la concentración de sacarosa. O sea, ambas cosas retrasan cuando afectamos la maduración, también afectamos la concentración de sacarosa y entonces este es otro daño que ocurre por efecto del mal drenaje, que ya no está que no es propiamente dicho el hecho de que el suelo está totalmente saturado y de que las raíces sufren por falta de oxígeno y de que el suelo está degradado, pero además entonces el hecho de que el suelo esté húmedo porque el drenaje es malo, hace también que se altere el proceso normal de maduración y la concentración de sacarosa. Y el cuarto efecto, que es un efecto tecnológico, que es que el suelo húmedo entorpece el uso de la mecanización para las labores agrícolas y entorpece la cosecha mecanizada, en este caso. O sea, el corte mecanizado, donde se cosecha la caña con máquinas cosechadoras y el transporte de la caña, sacar la caña del campo y transportarla hasta el ingenio, donde los caminos no están lo suficientemente firmes. Entonces también esto provoca, o sea, es una afectación o una consecuencia
del mal drenaje. Estos 4 grupos los vamos a ver después en más detalle a continuación. Principales efectos del mal drenaje sobre el cultivo. Dice, bueno, en primer lugar, reducción del rendimiento agrícola en más del 50%, según la variedad. Unas variedades sufren más, las que son más tolerantes se adaptan mejor y las que son más susceptibles sufren más. Depende también de la etapa de desarrollo. Mientras más pequeña es la plantación, pues más sufre porque está menos desarrollada. Nosotros decimos que una de las medidas agrotécnicas es cuando tenemos áreas con problemas de drenaje en el ingenio, es tratar de adelantar la cosecha todo lo posible de las áreas que tienen problemas de drenaje. O sea, se adelantan las áreas que tienen riego y se adelantan las áreas que tienen problemas de drenaje, para que esa plantación, cuando comiencen las lluvias, ya tenga determinado desarrollo y pueda enfrentar mejor el sobrehumedecimiento que provocan las lluvias. Porque las cañas, cuando más pequeñas están, más sufren. La cepa, el tipo de suelo y las características del problema de drenaje. O sea, el tipo de suelo influye mucho también y las características del problema de drenaje también. En segundo lugar, la baja germinación, o sea, provoca baja germinación, la caña brota mal, ya lo vimos anteriormente cuando hablamos del tiempo permisible de inundación, el retraso del crecimiento y baja población, porque lo que más afecta al sobrehumedecimiento es la brotación o la germinación. Después, el ahijamiento, que está directamente relacionado con la población que vamos a tener después. Y después se afecta el crecimiento y el desarrollo de la plantación. Y por último, si tenemos mal drenaje, también afectamos la maduración. Todo el ciclo se afecta por el mal drenaje. Una de las consecuencias del mal drenaje es que se acorta lo que nosotros le llamamos aquí durabilidad de la cepa o soca. O sea, se hace una plantación de caña para varios años, para hacerle a esa plantación, hacerle 5 cosechas, 7 cosechas, en dependencia del suelo y de la tecnología de riego que tengamos y todo eso, y hasta 10 cosechas cuando es un sistema de riego por goteo subterráneo que se planifica para mínimo hacerle 10 cosechas para poder sacarle los beneficios que aporta esta tecnología. Pero cuando tenemos problemas de drenaje, le tenemos que quitar 2 cosechas, o sea, 2 cosechas, porque el drenaje va deteriorando la vitalidad de esa plantación y nos dura 2 años menos o 2 cosechas menos. Demostrado está, recientemente estuvimos viendo literatura de la Florida, y uno de los beneficios que ellos reportan de los sistemas de drenaje que han construido ahí es que obtienen 2 cosechas más de cada plantación de caña porque mejoraron el drenaje. Y nosotros también acá en las áreas que se le hizo drenaje parcelario también se reportó como beneficio que se alargaba la durabilidad de la plantación en 2 cosechas. Número 3, las raíces mueren o solo se desarrollan superficialmente porque no pueden vivir bajo el agua. Brotan raíces aéreas que retrasan el crecimiento del tallo y afectan la calidad de los jugos. Esto es algo que se ve a la vista, o sea, cuando hay el suelo está sobresaturado, la falta de oxígeno, los gases perjudiciales que ahí se producen y los procesos degradantes que ocurren en el suelo van afectando el sistema radicular, y el sistema radicular lo que hace es desarrollarse superficialmente. Comienzan a brotar raíces aéreas. Después vamos a ver una foto a continuación donde se ven estas 2 cosas. Se ven las raíces aéreas en los entrenudos que están en la parte basal del tallo de la caña, y también se ve el colchón de raíces que se hace sobre la superficie en los suelos que están inundados. Como la caña busca el aire, las raíces buscan el aire y hacen como especie de un colchón de raíces en la superficie. Todo eso va contra el crecimiento de la caña porque se crea una desproporción
un desarrollo anormal del sistema radicular. Número 4, la prolongación de la zafra más allá del periodo normal por dificultades para entrar a cosechar los campos, que provoca bajas molidas y caída de rendimiento industrial, lo cual obliga a moler más caña para producir la misma cantidad de azúcar. Si yo tengo menos rendimiento industrial, tengo que moler más caña para obtener la misma cantidad de azúcar, para cumplir la planificación que tengo o los compromisos que tengo de negocio con el azúcar. Y por lo tanto, la prolongación de la zafra más allá del periodo normal, producto del sobrehumedecimiento del suelo, del encharcamiento, de lo que ocurre con la dificultad para cosechar, pues nos complica, tiene una repercusión económica muy grande. Y además, otro efecto es la baja molida. Cuando a mí se me complica el tema de cosechar la caña y llevarla al central, pues entonces eso va contra la molida del ingenio, y los ingenios tienen una capacidad, una norma potencial de molida se llama, o sea, yo tengo un ingenio que está diseñado para moler 5.000 toneladas diarias. Si yo muelo por debajo muelo 4.000, yo digo que aproveché la capacidad de molida al 80%. Si yo llevo al ingenio 3.000, puedo decir que aproveché al 60% la capacidad de molida. Y ese indicador del porciento de la capacidad de molida lo vamos a ver más adelante, que tiene una alta relación con el rendimiento industrial. Y número 5, las dificultades para realizar las labores de cultivo, o sea, todas las labores agrícolas, e incremento del consumo de combustible por patinaje de los equipos. Cuando yo tengo que trabajar en suelo húmedo, pues bueno, los equipos consumen más porque hay más patinaje, y además a veces en vez de beneficio lo que se hace es dañar a la plantación, porque se produce la deformación de las capas superficiales del suelo, o en determinado momento puede ser compactación, en determinado momento puede ser deformación, en dependencia del contenido de humedad que tiene el suelo. Eso lo vamos a ver después, porque los suelos cuando están saturados realmente no se compactan, lo que ocurre es que se deforman. Para que haya compactación tiene que haber aire en el suelo. Por lo tanto, cuando se deforma, lo que ocurre es que se rompe la continuidad capilar, o sea, se altera la continuidad de los poros del suelo y la continuidad capilar por donde pasa el aire y el agua, y entonces los suelos se hacen más impermeables al aire e impermeables al agua, y eso tiene un efecto muy similar a la compactación. Efectos del exceso de humedad prolongado sobre el suelo. Dice, el agua desplaza al aire que se encuentra en los poros y la porosidad de aireación se reduce a menos de 5%. Puede llegar incluso a 0 si es un sobrehumedecimiento prolongado. Esto tiene sus efectos sobre el sistema radicular, como ya explicamos, y sobre el propio suelo, porque empiezan los procesos degradantes del suelo. Predominan en el suelo los procesos reductores sobre los normales procesos oxidativos, o sea, un suelo con aireación predominan los procesos oxidativos, la materia orgánica se descompone, pero cuando tenemos un exceso de humedad predominan los procesos reductores, y la materia orgánica lo que se hace es que se acumula, se va acumulando, se va mineralizando, y son nutrientes que dejamos de liberar y de incorporar para el uso de la plantación. La materia orgánica tiende a mineralizarse, como ya le dijimos, y no se descompone ni se convierte en nutrientes. Se liberan sustancias tóxicas para las plantas como gas metano, CO2, gas metano, etileno, alcoholes, etcétera, lo cual perjudica y además tiene efecto invernadero. Uno de las áreas con problemas de drenaje son de las que más contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero. Se rompe la agregación de las partículas y se daña la estructura. Esto es muy típico de los suelos. Después vamos a ver un ejemplo más adelante con datos reales de estudios que realizamos en el campo donde se explica esta cuestión. Pero se rompe la agregación de las partículas y se daña la estructura del suelo, provocando compactación in situ. O sea, el suelo se autocompacta y se agrava cuando se usan máquinas agrícolas
con alta humedad, porque ocurre lo que le estaba explicando, no ya como tal la compactación cuando el suelo está saturado, sino la deformación del suelo. Y es una deformación que, bueno, no traje aquí una muestra, quizás se lo enseñe más adelante, pero la deformación es bastante marcada cuando uno la mide, y lo que ocurre es lo que le estaba explicando. Se rompe la continuidad capilar, se rompe la estructura normal de los poros, y se hace impermeable al suelo y al agua y al aire, y es un efecto muy parecido a la compactación. Se acumulan o retienen sales que también provocan alteraciones estructurales por defloculación de las arcillas. O sea, cuando tenemos problemas de drenaje y acumulación de agua en el suelo, también se acumulan determinadas cantidades de sal, y es muy conocido el efecto del sodio sobre las arcillas que provocan la desfloculación, o sea, el suelo con una estructura que se llama amorfa, sin estructura, y que es muy perjudicial para el desarrollo de las plantas, porque después cuando se seca queda en forma de bloque. Lo que quedan son como unos bloques, producto de que perdió su estructura, y queda después con una estructura en forma de, son como una especie de unas lajas que se ven en el suelo cuando se seca. Creo que al final hay un ejemplo, un área con sal donde se ven estos bloques en la capa más superficial del terreno. Y muchas áreas antes cultivadas se han tenido que destinar a otros usos por la salinización, producto de el mal drenaje. Aquí está el ejemplo que le quería mostrar de desarrollo de raíces aéreas, o de raíces adventicias se le dice, o raíces aéreas. Fíjense cómo sale en los entrenudos de la parte baja del tallo, a veces salen muy hacia la mitad, hasta la mitad del tallo, salen a veces, depende de la prolongación del sobrehumedecimiento. Aquí hay agua encharcada, y aquí está, esto es un plantón de caña, y fíjense cómo van brotando raíces. Aquí se ve lo mismo. Otro efecto que ocurre cuando tenemos agua encharcada es que si la caña tiene un tamaño determinado, tiende a caerse, porque va perdiendo el anclaje, y como las raíces que profundas mueren, entonces las que se quedan son las raíces más superficiales, y entonces no sostienen el peso de las cañas y se caen las cañas, lo cual crea sus dificultades para la cosecha mecanizada, aunque las últimas las máquinas más modernas levantan cualquier caña, pero incrementa las pérdidas en cosecha de la caña de azúcar cuando hay la caña está encamada, como le decimos acá. Y miren el efecto del colchón de raíces que se forma en la superficie. Se forma una capa de raíces, una capa que a veces tiene varios centímetros, que es como una alfombra de raíces en las áreas que están inundadas, y cuando usted va a ver el desarrollo del sistema radicular de la caña, forma esto que está aquí. Esto parece que son malezas que se aplicó herbicida y después se secaron, pero no es eso. Ese es el colchón de raíces que se produce después de un prolongado sobrehumedecimiento. Y esto es un área, un área en el ejemplo que le mostramos en la conferencia anterior, de áreas que se salinizaron por efecto de la construcción de un canal magistral que elevó el nivel freático y el uso indiscriminado del riego, y las áreas más cercanas a la costa se salinizaron. Y esto es una foto satelital de esa área, donde se ve la presencia marcada de las sales, producto de la salinización. Y bueno, esto es una foto esta foto es de México, si mal no recuerdo. Esta foto la hice en un ingenio que se llama Calipan en México, hace unos cuantos años, en un área con bastante sal. Ahí hay lugares donde riegan con agua que tiene un alto contenido de sal, y cosechan caña bajo esas condiciones, y fíjense la caña
como va ahí imponiéndose en medio de condiciones bastante complejas, pero ellos mantienen un equilibrio, o sea, riegan con bastante frecuencia y logran que la caña se desarrolle y obtienen rendimiento no despreciable bajo esas condiciones. Pero fíjense cómo está el suelo y fíjense lo que les decía, cómo la estructura del suelo se pierde por la desfloculación de las arcillas, y entonces se forman como especie de estos bloques en la superficie cuando el suelo se empieza a secar. El drenaje y la maduración, o sea, drenaje y rendimiento industrial. Existe una relación importante entre la concentración de sacarosa y el contenido de humedad de los tallos, en primer lugar, y del follaje. Bueno, es de las cosas que estudiamos hace unos cuantos años, monitoreábamos y recientemente también estuvimos haciendo unos trabajos con unos estudios satelitales y monitoreamos estas cuestiones también. La humedad de los tallos y la humedad del follaje de la caña está muy relacionada con la maduración. Lo normal, esto lo reporta, los primeros reportes los dio Roger P. Humbert en su libro clásico de sobre caña de azúcar en Hawái. Él reporta que la humedad de la vaina y del follaje de la caña, cuando la caña está madura, está por debajo de 75%. O sea, la caña empieza a madurar y comienza a bajar la humedad de la vaina y la humedad del follaje, y hasta que llega a 75% cuando la caña ya está madura. Es un procedimiento que nosotros utilizamos hace unos años. Hacíamos corridas de madurez con refractómetro, y hacíamos también este indicador, y había una alta correlación entre los dos indicadores. Por lo tanto, hay una alta relación entre el contenido de agua que tiene la planta y la maduración. Tradicionalmente la maduración se puede favorecer o inducir suspendiendo los riegos para bajar la humedad del suelo. O sea, es lo que se hace en muchos países donde la temperatura no baja en la época de maduración de la caña, pues induce la maduración, baja suspendiendo los riegos, o sea, bajando la humedad del suelo y aplicando madurante. No es el caso de Cuba. Acá en las condiciones, el clima nuestro es muy favorable para la maduración de la caña, o sea, y entonces coinciden bajas temperaturas con que la temperatura baja. Además, en la etapa de maduración coincide con la época de seca, bajas temperaturas, y hay en los meses de febrero y marzo sobre todo hay un contraste entre la temperatura durante el día y la temperatura durante la noche. O sea, hay una diferencia amplia de temperatura entre el día y la noche, y con mucha radiación solar, y todo eso favorece en gran medida la maduración y hace que cuando todo se hace bien se logra rendimiento industrial de 12 y 13% en esos meses. Pero lo que más ocurre es que si en esa época llueve o se riega, pues entonces se detiene el proceso de maduración y la caña reanuda el crecimiento. Por eso es que se utiliza la humedad del suelo para inducir la maduración junto con la aplicación de madurantes. Las condiciones naturales para la maduración se afectan por la variaciones en las precipitaciones, la luminosidad, la temperatura y todo lo relacionado con la humedad del suelo. Y las lluvias abundantes, los riegos tardíos y el encharcamiento prolongado y el nivel freático alto alteran la maduración y el contenido de sacarosa en la caña. El riego se suspende, por ejemplo, nosotros acá en los suelos arcillosos pesados que tienen problemas de drenaje, suspendemos el riego 2 meses antes de la cosecha. En otros lugares que tenemos suelos más ligeros, se suspende 30 días antes.
y he estado en lugares donde se suspende 20 días antes, 20, 25 días antes, porque las condiciones naturales, bueno, hacen que eso sean el tiempo de agosto, es como se le dice a esto, este tiempo que está entre el último riego y la cosecha, para que la caña madure, se le llama agosto en muchos lugares. Bueno, en un trabajo que realizamos hace unos años y llevamos a un congreso de la ATAN, de la Asociación de Técnicos Azucareros de México, en el año 2014, donde evaluamos indicadores o sea, el trabajo buscaba la influencia del cambio climático en el rendimiento industrial. Ese era el trabajo. Y utilizamos estadísticas de producción de caña y eficiencia industrial de 10 ingenios azucareros del centro de Cuba durante 37 años. Registros de lluvia de 115 pluviómetros y variables meteorológicas de 4 estaciones meteorológicas que están asociadas a esos ingenios, estaciones meteorológicas del Instituto de Meteorología. O sea, estamos hablando de pluviómetros profesionales o estandarizados, atendidos por un organismo que se dedica específicamente a esto, y de estaciones meteorológicas que también son del Instituto de Meteorología, que tienen categoría internacional, o sea, de la que utiliza la Organización Meteorológica Mundial para sus trabajos. Son datos totalmente confiables en todos los sentidos, y en las áreas donde, o sea, estas zonas cañeras, donde el 75% de los suelos son cambisoles, gleisoles, vertisoles y ferrazoles. Fueron extraídas 47 variables primarias, con las cuales se formaron variables secundarias hasta completar 126 variables, porque cuando usted tiene un número de variables puede hacer combinaciones de esas variables y de ahí saca variables secundarias. Por ejemplo, si usted tiene la lluvia por meses, usted puede decir, bueno, yo voy a comparar la lluvia de los 3 últimos meses del año con la maduración del primer trimestre del año siguiente, y puede hacer diferentes combinaciones con esos datos, y de ahí sacamos 126 variables, que no vamos a detallar porque sería muy largo, pero dice, se hizo estandarización de los datos, se hizo estadística descriptiva, se hizo análisis multivariado, o sea, análisis de varianza, correlaciones, componentes principales y regresión múltiple y simple, fue lo que hicimos. Y le voy a mostrar algunos de los resultados, los que nos interesan para que vienen, o sea, que son aplicables al tema que estamos discutiendo hoy. Relación entre la temperatura y el rendimiento industrial. Comprobamos que por cada grado que baja la temperatura, el rendimiento industrial bajó 0.25%. 0.25 por cada grado que bajó, porque estamos hablando de que la temperatura se ha incrementado 1,5 grados, lo vimos al inicio de la conferencia anterior, 1,5 grados en el 2024, y nosotros primero vimos una cosa, los incrementos de temperatura, cuando se habla, en el caso nuestro de acá de Cuba, que usamos datos de acá, los incrementos de la temperatura media, la mayor contribución a ese incremento lo hace la temperatura mínima, o sea, lo que más se incrementa es la temperatura mínima. Las temperaturas, se han roto algunos récords de temperatura máxima y eso, pero lo que más se sube es la temperatura mínima, o sea, dejamos de sentir las temperaturas más bajas. Entonces, por cada grado que se incrementó la temperatura, el rendimiento industrial cayó 0.25%. Ese es la conclusión, una de las conclusiones fundamentales del trabajo. También, por cada grado que se redujo la diferencia entre la máxima y la mínima, ocurrió más o menos, la incidencia fue parecida, o sea, aproximadamente de 0.25 se redujo. Comprobamos que la influencia de la molida en el rendimiento industrial era muy alta, o
sea, cuando evaluamos la incidencia de la lluvia en la molida y la influencia de la molida en el rendimiento industrial y la influencia de la lluvia en el rendimiento industrial, ambas cosas, o sea, la lluvia contra el rendimiento industrial y la lluvia contra la molida del ingenio y la molida contra el rendimiento industrial, porque la molida es afectada por las dificultades para cosechar la caña y transportarla hasta el ingenio. O sea, las interrupciones en la molida fundamentales están en eso. Y cuando el central muele inestable, o sea, no es con estabilidad, y empieza a aprovechar su capacidad por debajo de lo que él puede realizar, pues empiezan las afectaciones al rendimiento industrial. Aquí se ve una relación muy clara entre en la medida que se incrementa o baja, en la medida que baja la capacidad de molida, también baja el rendimiento industrial. Fíjense, cuando el aprovechamiento de la norma potencial se acerca a 50, el rendimiento industrial cae por debajo de 10,5. Esa es una de las conclusiones también del trabajo. La relación entre la lluvia y la molida. Bueno, la molida está afectada por la lluvia, pero no es porque el central muele bajo techo y no llueve y el ingenio no interfiere la lluvia con lo que está ocurriendo bajo el techo del ingenio. Lo que ocurre es, las afectaciones son porque se empieza a complicar la cosecha y entonces cosechar la caña y llevarla hasta el ingenio, abastecer al ingenio con suficiente caña se convierte en un problema. Mientras más problemas de drenaje yo tengo, más afectación yo tengo entonces en la molida, en la zafra. Las paradas que se hacen son más largas porque el suelo demora más en evacuar el sobrehumedecimiento. Y la relación entre la lluvia y el rendimiento industrial, que esta relación sí es fisiológica, o sea, es el efecto que tiene la lluvia sobre el rendimiento industrial. Llovió más, bajó el rendimiento industrial, quitando el efecto de la molida. Por eso hicimos estudios de componentes principales, para ir deslindando unas cosas, porque a veces tenemos una correlación entre dos factores, pero bueno, si yo correlaciono lo que yo crecí con lo que creció el pino o la mata de mango que estaba en el patio de mi casa, me puede dar que hay una alta correlación entre el crecimiento mío y la mata de mango. Bueno, yo me como los mangos de la mata, pero no debe haber una relación entre una cosa y la otra. Y entonces por eso se hacen los análisis multivariados, para ir deslindando cosas, diferenciando una influencia de la otra. Y esta es la diferencia, el efecto fisiológico de la lluvia sobre el rendimiento industrial. Se extrajeron varias conclusiones, pero bueno, si seleccionamos 4 que tienen que ver con el tema de la conferencia que estamos impartiendo hoy. Primero, que por cada grado que subió la temperatura mínima o se redujo la diferencia entre máximas y mínimas, el rendimiento industrial cayó entre 0.21 y 0.29%. Que el rendimiento agrícola también mostró una relación positiva con el rendimiento industrial. O sea, en los años e ingenios que el rendimiento agrícola fue bueno, el rendimiento industrial también fue bueno. ¿Por qué? Porque bueno, el cultivo se desarrolló con más, vamos a decir, más saludable, para decirlo de alguna manera, y se desarrolló a plenitud. Y eso es en Cuba se aprecia mucho, porque nosotros la mayor parte de la agricultura cañera nuestra es de secano, o sea, la mayor parte de las áreas son de secano, entonces depende mucho de la lluvia. Años que llueve más se obtiene mejor rendimiento industrial, años que llueve menos se obtiene menor rendimiento industrial, y así. Y entonces encontramos esta relación: los ingenios con mejor rendimiento agrícola tenían mejor rendimiento industrial, los años que hubo mejor rendimiento agrícola también hubo mejor rendimiento industrial.
y el rendimiento industrial cayó por debajo de 10,5 cuando la molida del ingenio estuvo por debajo de 50% de la norma potencial, lo cual está muy relacionado con las dificultades de la cosecha mecanizada con el suelo húmedo y por supuesto muy relacionado con el drenaje de los campos. Y el total de precipitaciones en el periodo noviembre-abril fue otra variable muy relacionada con el rendimiento industrial que afecta en lo fisiológico, la maduración, y en lo tecnológico por la cosecha sobre suelo húmedo. O sea que también tenemos los dos efectos y hubo ese impacto. También cuando se cosecha con suelo húmedo hay más pérdidas en cosecha porque los equipos se atascan, se pierden estabilidad y se incrementan las pérdidas en cosecha, y es caña que se deja de moler. A veces se nos atrasa la caña para llevarla para el ingenio por determinadas razones, porque tenemos un transporte que se quedó atascado y está más tiempo, perdemos tiempo en poder llevar esa caña para el ingenio, y todas estas cuestiones suceden. Hay otro trabajo, otra investigación que hicieron unos colegas nuestros de la Universidad Central de Las Vías sobre el mismo tema, y fíjense que aproximadamente los resultados son muy coincidentes. Ellos relacionaron la lluvia caída durante la zafra con el rendimiento industrial, y fíjense el efecto cuando crece, o sea, en la medida que se incrementa la lluvia que cae en el periodo de zafra de noviembre a abril. Ellos trabajaron desde noviembre hasta abril, y cómo cae el rendimiento industrial, y también llegaron a delimitar las zafras húmedas y las zafras secas. Llegaron a la conclusión de que cuando la lluvia que cae en el periodo de zafra está por debajo de 250 milímetros, pues se habla de zafra seca, y cuando está por encima de 250 milímetros, pues se habla de zafra húmeda. Pero bueno, eso está muy relacionado con el tipo de suelo. Eso es el caso específico del norte de Villa Clara, que son suelos arcillosos pesados. Eso no es así en suelos que tienen otras características, y bueno, por supuesto que tienen mejores condiciones de drenaje. Otro tema que queremos ver con ustedes es el tema de los límites de humedad y consistencia del suelo para el tráfico seguro, en el caso aplicado a la agricultura cañera, en este caso más sobre todo a la cosecha, que es la que más sufre cuando el suelo está húmedo. La traficabilidad o flotabilidad del terreno es inversamente proporcional a la humedad del suelo. O sea, mientras más húmedo está el suelo, menos traficable es. Y también está muy relacionado con la textura. O sea, los suelos arenosos tienen más flotabilidad, los suelos arcillosos tienen menos flotabilidad. Aquí lo está explicando. Y los suelos arcillosos son altamente sensibles a la deformación y los atascamientos cuando están húmedos. El tráfico seguro requiere humedad inferior a 85 o 90% de capacidad de campo según el tipo de suelo, o sea, según la textura, resistencia a la penetración mayor de 2 megapascales. Es la resistencia a la penetración promedio en los primeros 30 centímetros de suelo. Yo prefiero más de 2,5 megapascales para mayor seguridad, pero estamos introduciendo este tema de la resistencia de la penetrometría para determinar la traficabilidad del suelo, porque normalmente la penetrometría la utilizamos para ver a qué profundidad está la compactación, es lo que más se hace, pero la penetrometría se puede utilizar para ver además también la traficabilidad, y no solamente para ver a qué profundidad está la compactación, sino cómo se distribuye la compactación y si el suelo está compactado o no está compactado. A la vez, la resistencia a la penetración está muy relacionada con la humedad del suelo y también con la textura. Entonces, nosotros hemos desarrollado un procedimiento para trabajar la penetrometría con relación a la humedad y con relación a la textura. Y se aplica, es de aplicación bastante generalizada acá. Pero es un elemento que introducimos y que se puede utilizar. O sea, antiguamente hoy existen satélites
y todas esas cuestiones, pero esto se hace el uso de satélites. Pero antiguamente, cuando los ejércitos iban a ocupar un territorio, iban a mandar los vehículos, ¿no? Los vehículos blindados y los tanques de guerra, a veces mandaban la aviación de exploración adelante y tiraban una especie de como unos dispositivos que cuando caían en el suelo penetraban el suelo por la velocidad que traían, ¿no? de la gravedad, y en dependencia de la resistencia del suelo emitían una bengala de un color o de otro color. Si la bengala era roja, por ejemplo, era que el suelo no era traficable porque estaba muy blando, y si el suelo estaba muy duro, entonces el suelo era traficable, y entonces emitía una bengala de otro color. Era uno de los procedimientos que se utilizaba en la esfera militar, ¿no? Para esto. Y en la agricultura se utiliza también para determinar la traficabilidad, sobre todo en el momento de la cosecha, que es cuando entran al campo equipos que tienen más peso y requieren de más flotabilidad en el terreno. Y la consistencia debe estar cercana al límite plástico inferior. O sea, estos tres indicadores para tráfico seguro: humedad por debajo de 90% de capacidad de campo según tipo de suelo, resistencia a la penetración de más de 2 megapascales y la consistencia cercana al límite plástico inferior. Hay un procedimiento, o sea, hay procedimientos que estudian esta cuestión, y están lo que se llaman los límites de consistencia o los estados tecnológicos del suelo, que es como se denomina. Y cuando uno estudia el drenaje, como yo voy a mejorar el drenaje para que las plantas se desarrollen mejor y produzcan más, pero también para poder entrar al campo a trabajar con las máquinas agrícolas, pues se estudia esta actividad que se llama estados tecnológicos del suelo. Y ahí se habla entonces de estado tecnológico: el sólido firme, el semisólido, el plástico rígido, plástico moldeable, el plástico blando y el líquido viscoso. O sea, ya cuando es y los límites son el límite sólido, el límite plástico inferior, el límite plástico superior, el límite de traficabilidad, que se denomina como WB o WB, es lo que se conoce como límite de traficabilidad, y hay un procedimiento para calcularlo en dependencia de la humedad del suelo y de los límites de plasticidad, ¿no? Y el límite líquido, que es el límite superior de plasticidad. O sea, el suelo es sólido, plástico o líquido, y dentro del rango de plasticidad hay diferentes límites o estados. Entonces hay un rango que es lo que se llama el rango óptimo de humedad, que es lo que se conoce como sazón o tempero, donde el suelo es mejor laborar el suelo. O sea, las actividades agrícolas que para trabajar el suelo es mejor realizarla cuando está en este rango de humedad. ¿Qué pasa en los suelos arcillosos pesados? Mientras más contenido de arcilla tiene el suelo, más arcilla 2,1 de este tipo, arcilla esmertita o monmorionita, pues este rango se reduce, es más estrecho, y por lo tanto es más importante estudiar estos indicadores. Y se puede relacionar, entonces uno puede relacionar y decir, bueno, para yo tener el límite WB, o sea, WVB, como se dice que está aquí, el límite de traficabilidad yo lo puedo relacionar con la humedad del suelo, y puedo decir entonces que cuando tengo una humedad de 0.54 gramos por gramo, y fíjense que esto es un suelo que tiene una alta capacidad de retención de humedad, es un suelo muy plástico, muy arcilloso, pues entonces con este porciento de humedad, el suelo, o en este rango, el suelo es traficable, o sea, es el límite de traficabilidad. De aquí para arriba es traficable, de aquí para abajo es no traficable. Cuando el nivel del agua, y esto es algo muy importante, cuando tengo como promedio el nivel del agua subterránea en 58 centímetros,
el suelo es traficable, o sea, está el límite de traficabilidad. Quiere decir que, y cuando está en este rango, ¿no? Porque estos números a veces no son con ese nivel de precisión en la actividad biológica, o sea, las ciencias biológicas y las ciencias técnicas, no todas las cosas son exactas, o sea, son más bien rangos estadísticos, ¿no? Y quiere decir que cuando yo tengo el nivel freático a una profundidad mayor que 58, pues entonces yo puedo traficar el suelo. Y en penetrometría, o sea, en resistencia a la penetración, en rango aquí que se da de 5 newton por decímetro. 5 newton por decímetro, que es la unidad de medida, porque se utilizó un penetrómetro de impacto para hacer este análisis, y el penetrómetro de impacto, entonces, bueno, se calculó en newton por decímetro. Quiere decir que con el penetrómetro específico que se utilizó para hacer este trabajo, cuando eran 5 newton por decímetro, pues entonces a partir de ahí el suelo es traficable. Si yo tengo menos de 5 newton por decímetro, pues el suelo es no traficable. Y también se puede estudiar y decir, bueno, cuántos días yo necesito a partir de que ocurre un sobrehumedecimiento, o sea, ocurre una lluvia saturante. Una lluvia saturante es cuando llueve por encima de la capacidad, el suelo queda por encima de la capacidad de campo, cuando hay agua encharcada. Y cuando hay agua encharcada, ¿qué tiempo demora el suelo en llegar al límite de traficabilidad? O sea, ¿cuántos días? Y aquí vemos que donde tenemos drenaje soterrado, o sea, drenaje con tubería soterrada más topo, demora entre 5, como promedio 5 o 6 días en llegar a ese límite de traficabilidad. O sea, tengo que esperar 5 o 6 días, casi una semana, para entrar. Cuando tenemos drenaje superficial, tengo que esperar 9 días, y cuando no tengo drenaje, tengo que esperar 18 días para poder entrar a esa área con ese tipo de suelo, para poder entrar con máquinas agrícolas a cosechar, lo cual es un dato muy importante. Vamos a ver las pérdidas de rendimiento agrícola por mal drenaje. Bueno, estudios que realizamos acá con 438 cosechas entre los años 80 y 84 en 6 centrales azucareros. Esto fue en la región oriental de Cuba. Concluyó lo siguiente, que en los suelos loam, areno arcilloso, la pérdida de rendimiento por el mal drenaje era de 41%, que mientras que, bueno, vamos al otro extremo para avanzar un poco, donde los suelos eran arcillosos, la pérdida de rendimiento llegó hasta el 54,2%, y el resto y los otros suelos están en ese rango intermedio, lo cual deja ver que el contenido de arcilla, o sea, la textura del suelo, es importante en el asunto de la pérdida de rendimiento por efecto de mal drenaje en el suelo, porque normalmente, como la arcilla lo que hace es incrementar la capacidad de retención de humedad, pues entonces agrava el problema de drenaje. El tiempo permisible de inundación, como ya vimos, es de 3,5 días, de 3 a 5 días en la caña de azúcar, de 3 a 5 días, ya lo discutimos anteriormente. Entonces, una gran parte de los trozos de caña quedan bajo el agua cuando más de 3 días no germinan. En las plantaciones con menos de 60 días, que es el tiempo aproximado que dura la caña en brotar totalmente, 60 días, si hay más temperatura, ese tiempo se reduce, se puede reducir a 45 días, quizás un poco menos, cuando estamos en los meses de máxima temperatura, y cuando estamos en los meses en que la temperatura es más baja, pues bueno, se demora un poco más este proceso de la brotación. Pero en ese periodo de tiempo, los 2 primeros meses o los primeros 60 días, hay que garantizar la salida del agua de los campos en 72 horas, menos de 72 horas, o sea, en 3 días, para evitar pérdidas por mala germinación, porque si no las pérdidas son muy significativas. En Sudáfrica utilizan 48 horas,
Ellos, la literatura que hemos visto de Sudáfrica, ellos dicen, plantean que ellos en 48 horas tratan de sacar el agua de los campos para evitar las pérdidas de la germinación. Y en estos casos las pérdidas de rendimiento pueden ser de entre 50 y 100% en las zonas afectadas de los campos. O sea, donde se encharca agua, se pierde toda la caña que está plantada ahí, o se pierde la mitad de la caña que está plantada ahí, en ese rango, en las zonas que quedan bajo agua. En las cañas nuevas sobre todo, y otras cepas también, con menos de 4 a 5 meses, o sea que están antes del cierre de campo, antes de la caña, el periodo de tiempo en que va entre el fin de la germinación y el fin del ahijamiento. Hay que sacar en ese rango de tiempo el exceso de agua de los campos en menos de 5 días para minimizar los daños irreversibles que provocan los encharcamientos sobre el ahijamiento y por lo tanto sobre la población o número de tallos molibles, que se traduce en bajo rendimiento agrícola. Si un campo que no ahija, después no da una buena producción. Un campo que no ahija cuesta después su mantenimiento, porque demora mucho tiempo en cerrar, es más labores, más herbicidas, más atenciones culturales para obtener después menor rendimiento agrícola, porque son menos tallos molibles. En situaciones como esta, las pérdidas de rendimiento son del 30 al 50% en las depresiones o parte de los campos más bajas. Es lo que sucede durante este periodo que se llama ahijamiento. Anteriormente vimos lo que sucede durante el periodo que se llama brotación. Durante el gran periodo, o sea, aunque las plantaciones con más de 5 meses pueden sobrevivir periodos de inundación superiores a 12 días, siempre que el agua no cubra el follaje de las cañas. Vimos ya anteriormente una plantación que estuvo cubierta por agua durante una semana, como la secó como si fuera una aplicación de glifosato, o sea, la quedó, murieron todas las plantas. El encharcamiento por más de 7 días en las cañas grandes que están en gran periodo de crecimiento, no ya 12 días, por más de 7 días puede provocar afectaciones de rendimiento de entre 1 y 2 toneladas por semana. O sea, cada semana que yo tengo el agua en la caña dentro del agua, estoy perdiendo en las condiciones de Cuba entre 1 y 2 toneladas. Pues la caña en las condiciones de altas temperaturas, con mucha radiación solar y suficiente humedad, crece 1 pulgada diaria y a veces más de 1 pulgada diaria. Si yo tengo la caña en la etapa de gran periodo con encharcamiento y se detiene el crecimiento porque las raíces no respiran y ella se pone a emitir raíces aéreas en vez de crecer, y se detiene el crecimiento, pues entonces las pérdidas son enormes. En el caso nuestro, acá en Cuba, estamos hablando de entre 1 y 2 toneladas por semana. Es probable que en otros lugares sea mayor esta pérdida de rendimiento cuando hay agua encharcada. A mayor cantidad de días de inundación, menor rendimiento agrícola, de manera que con 30 días de inundación se pierde el 13% y con 70 días el 29% de rendimiento agrícola. Una plantación afectada por sobrehumedecimiento reduce la vida útil de la cepa 2 o más años, con lo cual se pierde el 40% de la inversión de fomento y se deja de recibir el 28% de los beneficios. ¿Por qué? Porque si yo tengo, ya sea por nivel freático alto o ya sea por exceso de encharcamiento, porque no controlo el encharcamiento superficial, se me reduce la durabilidad, o sea, la cantidad de cosecha que yo le puedo coger a una plantación de caña se reduce en 2.
o más años, y está comprobado. Y eso significa el 40%, porque si yo tenía que la planté para hacer 5 cosechas, y de esas 5 pierdo 2, pues entonces pierdo el 40% de la inversión que hice para la siembra de caña. Y la semilla es cara, y los fertilizantes son caros, y la preparación de suelo es cara. Cuando uno suma todo eso de dinero, la inversión esta de fomento de una plantación de caña tiene un elevado costo, y se deja de recibir el 28% de los beneficios que se esperaba obtener de esa plantación de caña, porque se deja de hacer 2 cosechas. Esto ocurre tanto en las áreas que tienen nivel freático alto, tanto que afecta el crecimiento de la caña, o sea, cuando está a menos de 70 centímetros de profundidad el nivel freático, o cuando tenemos encharcamientos. Beneficio e incremento de rendimiento por mejoramiento del drenaje. Bueno, en el caso del suelo, fíjense esto que ocurre aquí, cómo el suelo evoluciona o se transforma cuando le hago drenaje. Esto es un área que le hicimos un estudio de densidad aparente con un equipo, con una sonda Gamma Trossler 3440 que utiliza material radioactivo. Este es un equipo norteamericano. Con este equipo hicimos un estudio de la densidad aparente del suelo antes de hacer el drenaje, y después a los 22 meses hicimos el drenaje, repetimos el estudio, y fíjense la diferencia que ocurre, que hay. Claro, ¿qué pasa? Que en el caso de los suelos dilatables, cuando el suelo está muy húmedo, la densidad aparente es menor, y en la medida que la humedad va bajando, la densidad aparente se va incrementando. Entonces, por eso es que lo que se comparan son 2 líneas rectas y no 2 números, porque si no comparábamos 2 números. En los suelos que no son dilatables, usted hace las 2 determinaciones de densidad aparente y ya puede hacer la comparación. Pero cuando son suelos de este tipo, en que la densidad aparente varía con la humedad, pues entonces la comparación se hace con 2 líneas rectas. Y el análisis estadístico que se hizo dio que la diferencia es altamente significativa entre estos 2 indicadores, en esta comparación que se hizo. También hicimos la descripción de un perfil de suelo, el perfil de suelo antes del drenaje y después del drenaje. Esto lo repetimos también porque teníamos un área que no tenía drenaje, o sea, siempre comparábamos un área que tenía drenaje con una que no tenía drenaje, y sucedía lo mismo, o sea, lo hacíamos antes de la construcción del sistema de drenaje y después, al cabo del tiempo, transcurrido un tiempo después de la construcción del sistema de drenaje. Y en paralelo lo hacíamos en un área que se había sembrado en la misma fecha y todo, o sea, un testigo para comparar con estas áreas. Estos son áreas de experimentales, pero áreas de producción, o sea, áreas grandes, extensiones que se molían para el ingenio y se cosechaban con máquinas agrícolas y toda esa cuestión. Antes del drenaje, fíjense que dice que la capa, esto es un suelo arcilloso pesado, arcillas dilatables, donde se construyó un sistema de drenaje subsuperficial con grietas y tuberías soterradas. También teníamos en paralelo un sistema de drenaje superficial y un área sin drenaje, o sea, con drenaje natural. Pero me refiero a que la comparación era entre áreas grandes, o sea, cada área era del orden para estimar unas 25 o 30 hectáreas cada área, la comparación de una con la otra. En donde no se hizo drenaje, la capa superficial, la estructura era laminar, de 1 o 2 centímetros de espesor, con una estructura laminar,
debajo la capa, en la propia capa arable, o sea, en el horizonte AP, y el subsuelo, la estructura era muy cohesionada, o sea, una estructura muy compacta y muy cohesionada. Sin embargo, en el área donde se hizo drenaje, la capa superior, los 10 primeros centímetros, era un suelo suelto de agregados menores de 3 milímetros, totalmente desmenuzable, donde se podía agarrar un puñado de tierra en la mano con facilidad. En el otro había que buscar una pala para poder hacer una excavación, y en este se podía agarrar con la mano. El contenido del triángulo que está debajo de la plantación, o sea, el sistema radicular de un plantón de caña forma una especie de triángulo invertido, o un cono, ¿no?, de raíces. En esa área, que es también el área donde trabajó el subsolador que construye la galería o la grieta o el topo, el suelo estaba muy suelto y fraccionado, y igual en la ranura que va dejando que dejó el implemento, que siempre deja una huella. La pedofauna, que son los microorganismos más grandes que hay en el suelo, bueno, en el área que no tenía drenaje, solo observamos residuos fecales de lombrices en la superficie del suelo, y en el interior del perfil encontramos algunos quistes de lombrices. O sea, las lombrices, cuando están en estas condiciones de suelo con mal drenaje, y el suelo cuando se va secando se endurece, se va poniendo muy duro, muy compacto, entonces ellas lo que hacen es que se hacen como un rollito y se enquistan y se quedan ahí hasta que vuelve a llover, y el suelo se ablanda un poco y ellas se pueden mover. Pero solo observamos residuos de fecales de lombrices en la superficie, y estos quistes, lombrices inquistadas en el perfil. Sin embargo, donde se hizo drenaje, se observaba una red de túneles biogénicos, o sea, túneles por donde que se veía que eran hechos por organismos vivos, o sea, por lombrices y hormigas y quizás otros artrópodos, en el horizonte AP, o sea, en la capa arable, y en la zona de la hendidura hasta 30 centímetros de profundidad. O sea, se veía, lo cual estas galerías que hacen la pedofauna, y que también las que hacen las raíces de las plantas que después mueren, son muy importantes para el drenaje en los suelos que tienen, y para la aireación en los suelos que tienen problemas de aireación y tienen problemas de drenaje, porque son cavidades macro que van quedando en el suelo y que después contribuyen al crecimiento de las raíces, a la aireación del suelo en sentido general. En el caso de las raíces, y después vamos a ver un dibujo con el desarrollo del sistema radicular ya con números, con datos, pero aquí es una observación visual. Vimos que donde no había drenaje había como especie de un fieltro o alfombra similar al que vimos anteriormente, en la foto que le mostramos anteriormente, cercano a la superficie, o sea, en los 2-3 centímetros superiores del suelo había una alfombra de raíces, y algunas raíces individuales que llegaban hasta los 50 centímetros de profundidad. Sin embargo, donde había drenaje, la ranura de drenaje estaba enraizada hasta una profundidad de 75 centímetros, y el sistema radicular tenía un desarrollo realmente más proporcionado, ¿no? Otras observaciones, que la base del horizonte AP, o sea, 25-35 centímetros de profundidad, porque estos son suelos poco profundos, en el caso del área que no tenía drenaje, se observó un color azul oscuro, en forma, o sea, un color que identifica que hay procesos de reducción en el suelo, procesos químicos de reducción debido a la falta de oxígeno, y eso se apreció en el límite entre la capa arable y el horizonte que está más abajo, que es un horizonte totalmente impermeable, en este lugar específico que hicimos
esta observación. Sin embargo, donde se hizo el drenaje, las grietas verticales llegaban hasta 60 centímetros de profundidad, porque la observación la hicimos en un momento en que el suelo estaba seco y se observaban grietas verticales hasta 60 centímetros de profundidad, lo cual es muy útil en este tipo de suelo que tienen mucha limitación, o sea, necesitan mucho que el aire penetre en el suelo porque tienen muy baja conductividad o muy baja permeabilidad al aire, al agua y también al aire. Cuando están húmedos el aire no puede llegar hasta la profundidad. Por eso es que el desarrollo de la pedofauna y de las raíces es limitado a esas profundidades, porque hay mucha humedad y poco aire. Y entonces, cuando mejoramos el drenaje, pues esas grietas que llegan hasta esa profundidad ayudan mucho a la penetración del aire hasta esas profundidades. Los suelos estos que tienen estas características, a veces es muy conveniente espaciar el riego y dejar que ellos se agrieten y penetre el aire hasta la profundidad. A veces no es conveniente regarlos con mucha frecuencia, porque ellos, además de agua, también necesitan aire. Entonces es mejor, entre riego y riego, dejar que el suelo se agriete un poco, penetre el aire y después regar, para mantener un régimen de aireación, lo cual hay que estudiar, por supuesto, ¿no? Porque eso no es improvisado, sino hay que hacer observaciones, ver hasta qué profundidad llegan las grietas, qué nivel de humedad tiene en ese momento, si es conveniente para el desarrollo de las plantas, toda esa cuestión. Bueno, este es una figura con números, o sea, aquí se ve la distribución de un sistema radicular donde no hay drenaje. Fíjense cómo es desproporcionado, o sea, el 43,8% de las raíces están en los 10 primeros centímetros de suelo, mientras que donde hay drenaje solamente el 24,4% de las raíces está en los primeros 10 centímetros del suelo, y como donde hay drenaje hay un desarrollo más armónico, podemos decirlo, mejor distribuido del sistema radicular, incluso hasta mayor profundidad que en el área que no tiene drenaje, lo cual se ve aquí con números. Encontramos recientemente también, no quería dejar de mencionarlo, una publicación en LinkedIn de la colega Lina Carmenza Valderrama Aguirre. No tuve tiempo de comunicarme con ella, pero bueno, como ella lo publicó, pues la estamos citando. Ella revisó algunas publicaciones muy recientes y se refiere a lo siguiente. Dice que el encharcamiento reduce hasta un 70% la actividad enzimática microbiana. En otra publicación dice que con 24 horas de encharcamiento se pierde hasta 40% de las bacterias aerobias beneficiosas, y en más de 72 horas se pierde el 80-85% de la población microbiana benéfica. Otra publicación que ella está citando en su publicación dice que mejorar el drenaje antes de aplicar microorganismos aumenta los rendimientos en 32%, mejora la eficiencia de los nutrientes en 45% y reduce la eficiencia de las enfermedades, la incidencia de las enfermedades en 58%. Y termina diciendo, a partir de otra publicación, que por cada $1 invertido en mejora de drenaje se obtienen 3,7 de retorno en eficacia de los bioinsumos. Fíjense qué cosa tan interesante está citando esta colega de Lina Carmenza. Bueno, resultados con drenaje superficial parcelario, Holguín, Cuba. Con estadística de varios años, se obtuvo una diferencia, un incremento, haciendo drenaje parcelario superficial
con riego superficial un incremento de 68% en los rendimientos por el hecho de hacer drenaje parcelario y mantener el riego superficial. O sea, también se mejoró las condiciones de riego. Cuando usted hace drenaje y usted hace nivelación, además de mejorar el drenaje superficial, está mejorando también las condiciones para hacer el riego superficial. Por eso las dos cosas van juntas y se obtiene un incremento de 68% en la producción de caña en 1, 2, 3, 4, 5 años, en 15.438 hectáreas que se le hizo drenaje parcelario con nivelación. Y acá tenemos las expectativas de rendimiento agrícola con drenaje parcelario y riego superficial. Cuando nos referimos al drenaje parcelario, en este caso es todo lo que se hace de drenaje dentro del área de la plantación, ¿no? Y bueno, tenemos que con el drenaje superficial parcelario ingeniero, donde se incluye el drenaje mayor, o sea, canales de grandes, red interna, temporal dentro de los campos, red superficial, nivelación y plantación en cantero. En ese caso se obtiene, en dependencia de si es drenaje solo o si es riego más drenaje, se obtiene entre 60 y 100% de incremento de rendimiento por efecto de mejorar el drenaje y, por supuesto, como le dije, también en paralelo se mejoran las condiciones para el riego superficial. Por efecto de drenaje superficial parcelario no ingeniero, donde decimos no ingeniero significa que no se hizo un proyecto, o sea, no se hizo una nivelación ingeniera, porque no se hizo el movimiento de tierra a partir de un calculado. En esos casos lo que se hacía era que se identificaba dónde estaban las depresiones del terreno donde se acumulaba agua y se rellenaba con suelo que se traía de otros lugares donde por ejemplo se hacía un canal y el suelo que se extraía de la capa arable de ese canal se utilizaba para rellenar estas depresiones, y después se le pasaba una motoniveladora y se le pasaba lamplén, o sea, un alisador, pero no calculado con un diseño específico para saber de dónde muevo la tierra y hacia dónde muevo la tierra. Entonces ese sistema de drenaje, también los canales que se hacían no eran con pendientes, sino un poco a ojo de buen cubero, como decimos nosotros, por la experiencia de los que estaban haciendo el trabajo, y en esos casos se obtenía entre 25 y 55% de incremento de rendimiento agrícola. Fíjense la diferencia cuando se hace con un trabajo ingeniero, o sea, con estudio y proyecto, o con diseño, y cuando se hace de una forma un poco artesanal o improvisada, como las diferencias de rendimiento que se obtiene. Y el drenaje parcelario ingeniero combinado, cuando decimos combinado, estamos hablando de, también tiene drenaje soterrado, o sea, tubería soterrada de drenaje. ¿Y por qué decimos combinado? Porque siempre hacemos el drenaje superficial, porque en el trópico, con la cantidad de precipitaciones que tenemos, la lluvia que tenemos, nosotros siempre necesitamos el drenaje superficial. Nosotros no podemos decir que vamos a hacer un sistema de drenaje subterráneo con tubería soterrada para evacuar toda el agua de lluvia que cae. Eso sería muy costoso el sistema y además inoperante, ¿no? Entonces, el sistema de drenaje, las tuberías de drenaje subterráneo son o para bajar el nivel freático o para eliminar una lámina de agua colgante que no puedo eliminar con el drenaje superficial. Para una de esas dos cuestiones. Entonces, en los lugares donde hicimos drenaje mayor con red interna temporal y nivelación, más tubería soterrada con plantación en cantero y topos y drenaje de topo o grieta, más aplicación en algunos casos de materia orgánica,
en este caso era cachaza o compó que hacíamos con cachaza, bagazo y ceniza del propio ingenio. En estos casos, y cuando hablamos de topos o grietas, hablamos de que lo vamos a ver después en las próximas conferencias. Esto nos permite bajar mucho el costo de la tubería soterrada. ¿Por qué? Porque aumenta los espaciamientos entre tuberías, a partir de que si uno hace el cálculo por la fórmula que hay para esto de régimen permanente y de régimen temporal para los suelos que tienen baja conductividad hidráulica, le da un espaciamiento muy pequeño, y entonces también el costo se incrementa muchísimo. Entonces lo que nos permite bajar los costos es utilizar, para enlazar, para ampliar ese rango, ese espaciamiento, utilizar el drenaje con topos o grietas. Y cuando hacemos también aplicación de materia orgánica, esto incrementa también mejora la permeabilidad del suelo, y entonces, bueno, los rendimientos en este tipo de drenaje, que le llamamos drenaje combinado, que es un drenaje bastante completo, casi prácticamente transforma el suelo, obtenemos incrementos de rendimiento de entre 100 y 150%. O sea, en estos casos tuvimos incrementos de rendimiento, tuvimos campos de caña quedada con de unos 18 o 20 meses, con 240 toneladas por hectárea, para que tengamos una idea del rendimiento que se obtenía con esta tecnología. Y en caña de 12 meses, en retoño de 12 meses, más de 120 toneladas por hectárea. Es increíble la cantidad de caña que da el suelo cuando se le resuelven todos estos problemas y se obtienen resultados altamente satisfactorios. Mi tutor alemán decía que cuando hacemos el drenaje con grieta en estos suelos, que son suelos gley arcillosos, no son vertisuelos típicos, porque los vertisuelos típicos, cuando usted hace un perfil de suelo, usted ve la veta de cuando las grietas se llenan de material de la superficie, pues son grietas grandes y durante por un tiempo prolongado eso se ve de forma natural. Pero cuando hacíamos drenaje con grietas en suelo gley, él decía que esto era un proceso artificial de vertosilización. Bueno, yo no lo puedo decir en español, él lo decía en alemán, decía vertosilicirung, o algo así, pero es un proceso de transformación del suelo que incrementa los rendimientos de manera muy significativa. Y bueno, con medidas agrotécnicas y drenaje práctico se obtienen incrementos de entre 12 y 40%. 12% cuando es solo drenaje y 40% cuando es riego más drenaje. Medidas agrotécnicas de drenaje, no sé si ya se lo dije anteriormente, lo vamos a ver en una próxima conferencia, pero son, por ejemplo, actividades que yo hago como parte de la propia paquete tecnológico de atención a la caña, que no son inversiones de drenaje propiamente dichas, sino que van al costo de la tonelada de caña como una actividad agrotécnica más. Y por ejemplo puedo citar cuando yo hago subsolación en la preparación de suelo, cuando hago cultivo profundo después de la cosecha para descompactar el suelo en una soca o retoño, cuando siembro la caña en cantero, también es una labor agrotécnica, cuando hago nivelación simple, o sea, alisamiento con land plane o con un alisador, con una rufa, también sin hacer un gran movimiento de tierra, eso también solo porque es parte de la preparación de suelo. Cuando yo adelanto la cosecha de las áreas que tienen problemas de drenaje, también es una medida agrotécnica. O cuando adelanto el riego, la cosecha de las áreas bajo riego, también son medidas agrotécnicas. O cuando oriento los surcos
en el sentido de la pendiente que a mí me conviene para que el agua se vaya rápido, también es una medida agrotécnica, y con eso se puede obtener entre 12 y 40% de incremento de rendimiento, y con el riego superficial sin drenaje 25% de incremento de rendimiento, y sin riego ni drenaje lo que la expectativa de rendimiento es de 40 toneladas por hectárea. Es lo que la experiencia que tenemos, no solamente de Cuba, sino también de otros lugares, con un régimen de precipitaciones parecido, ¿no? También, porque bueno, hay lugares donde llueve mucho, y nosotros tenemos zonas aquí en Cuba donde caen 1500, 1600 milímetros en el año, y son suelos profundos, y cuando le llueve bien se coge muy buen rendimiento. Pero tenemos zonas lugares donde caen menos de 800 milímetros en el año, algunos lugares 600 milímetros en el año, y a veces es complicado obtener sin riego 40 toneladas por hectárea. Esa es esta tabla resumen los rendimientos que de acuerdo con nuestra experiencia y con los trabajos que hemos realizado, que se pueden obtener en caña. Acá traigo entonces una muestra del alcance del problema de drenaje. Lo sacamos de las publicaciones de la FAO, que hay una publicación de cada país, por eso fue que utilizamos esta publicación, que es entre 2014 y 2016, pero que desde el 2016, el 2019, 2020 empezó la COVID. No creo que sean números que hayan cambiado mucho, muy significativamente desde allá hasta acá, y por eso nos sometimos a utilizar esta información para hacer los comentarios que después vamos a hacer. Fíjense que dice, están todos los países del área y algunos países que cultivan caña de azúcar fuera del área. Y ahí dice Costa Rica, área con problemas de drenaje, 300.000 hectáreas. La FAO saca estos datos de las estadísticas nacionales de cada país. Y cuando falta un dato ahí que está en blanco es porque no aparece en la estadística del país. Y por lo tanto la FAO no lo pone, ¿no? Pero es lo más reciente. Hay otras cosas más recientes, pero no tenía tanto detalle país por país como este, por eso fue que utilicé este. Y fíjense, entonces dice Costa Rica, 300.000 hectáreas con problemas de drenaje, área drenada 80.500 más o menos. Cuba, 2.700.000 hectáreas con problemas de drenaje, 1 millón con problemas de salinidad, 327.000 hectáreas con drenaje construido. Pero acá abajo hay una cosa que dice que necesita reconstrucción y mantenimiento, porque son trabajos de drenaje que se hicieron ya hace unos cuantos años y que después no han recibido mucho mantenimiento, o sea, no todo el mantenimiento que necesitan, o sea, se le ha dado mantenimiento, pero no todo el que requiere, y se han deteriorado, entonces necesitan en su mayoría reconstrucción y mantenimiento. Salvador, 150.000 hectáreas con problemas de drenaje, habla aquí de 8.000 hectáreas drenadas en esa fecha, ¿no? Después, más adelante, vamos a ver un trabajo de Salvador y creo que también de Costa Rica. Hay otras citas más recientes de estos países. Guatemala, 209.400 hectáreas con problemas de drenaje, 1.200 áreas drenadas en esa fecha. Honduras, 340.000 hectáreas con problemas de drenaje, 62.000 hectáreas drenadas en esa fecha. Nicaragua, 350.000 hectáreas con problemas de drenaje. Panamá no reporta área con problemas de drenaje, ni salinidad, ni nada. Y bueno, yo que he trabajado por allá, sé que sí hay problemas de drenaje en algunas áreas en Panamá. República Dominicana, 125.000 hectáreas con problemas de drenaje, y he oído en los últimos tiempos que hay su movimiento en República Dominicana para mejorar el drenaje en algunas áreas, información bastante reciente. Belice, no hay reporte de área con problemas de drenaje ni salinidad en este documento de la FAO.
que es es una publicación que se hace específicamente, está en la página de reportes de FAO de riego y drenaje, se llama Ficha de Riego y Drenaje de País. Más o menos esa es la traducción del nombre que tiene la ficha de país de riego y drenaje. Perú no encontré, no viene el reporte de área con problemas. En ese reporte viene el área con riego, el área con uso agrícola, el área con riego que tiene drenaje, el área con drenaje que tiene riego, el área con salinidad, el área que tiene drenaje construido y el área que tiene riego construido. Perú, Belice no, Perú 300.000 hectáreas reportadas con problemas de drenaje y viene 300.000 hectáreas con drenaje construido. Colombia, aquí no tiene reporte no aparece reporte de área con problemas de drenaje, pero sí aparece que tiene 192.363 hectáreas con drenaje de área drenada, y acá abajo tiene una sentencia que dice que en el Valle del Cauca hay aproximadamente 15.000 hectáreas cuentan con drenaje entubado en caña de azúcar, que se trajo posiblemente de otra cita. En México 7.500.000 hectáreas con problemas de drenaje, 5.180.000 área drenada. Sudáfrica 54.000 hectáreas drenadas. La India 3.200.000 hectáreas con salinidad, 5.800.000 hectáreas con drenaje. Y Bangladesh 4.200.000 hectáreas con drenaje. Fíjense los números, que no creo que en esto del área con drenaje es posible que de allá a acá se haya construido algún drenaje. Lo vamos a ver después en otras revisiones de bibliografía que hicimos con posterioridad. Bueno, aquí dice ejemplo de aplicación de drenaje en Centroamérica. Nicaragua 20.000 hectáreas de caña de azúcar, arroz y banano. La problemática era inundaciones estacionales en el Pacífico y en el Caribe. Las pérdidas entre 15 y 20% de rendimiento y un estimado de 25 millones de pérdidas por esta causa. Soluciones: drenaje subsuperficial en caña de azúcar, 30.000 hectáreas rehabilitadas. Resultado: 30% de incremento de producción y ganancia, incremento de las ganancias en 12 millones por año. Esto es una información de FAO 2021, Ministerio Agropecuario 2020 y FAO 2022. Honduras, 85.000 hectáreas. Cultivos principales: palma aceitera. O sea, esto es aplicación de drenaje, los lugares donde se hizo drenaje: palma aceitera y maíz. El problema era suelos arcillosos en el Valle de Sula que retienen mucha agua. Las pérdidas: reducción de la producción de 30%, equivalente a unos aproximados 18 millones de dólares. Las soluciones que se aplicó: canales de drenaje en palma aceitera en 15.000 hectáreas. Se obtuvo un incremento de rendimiento de 25%, 7 millones adicionales anuales de incremento en la ganancia. El reporte es de ICA 2022. Salvador, 40.000 hectáreas, caña de azúcar y frijol. El problema: salinización en áreas costeras, pérdida aproximadamente 10 millones anuales. Resultado: no vienen ni soluciones ni resultados, y es un reporte del Ministerio de Agricultura 2021. Esto es ejemplo de aplicación de drenaje en Centroamérica. Ahora, los comentarios dicen: una parte importante de las áreas con mal drenaje también pueden tener problemas de salinidad, porque generalmente una cosa viene detrás de la otra. Los datos sobre área de drenaje afectada, fíjense, hacen sospechar que es un fenómeno insuficientemente estudiado en la región y que es muy probable que haya mucha más área con problemas de drenaje
que puede tener solución. O sea, el área que vemos en ese reporte nos hace sospechar que puede haber mucha más área con problemas de drenaje, incluso de salinidad, que se puede estudiar y que puede tener solución. Y después otro comentario, dice la salinidad, la contaminación con residuales, otro tema muy importante. O sea, muchas de las áreas con problemas de drenaje pueden tener salinidad. Y está el tema de la contaminación con residuales, que es un tema también de mucha actualidad y de relevante importancia en nuestra región. Y tenemos experiencia de soluciones muy buenas. Tenemos experiencias de aplicación por ejemplo, de vinaza mezclada con residuales por gravedad. Tenemos experiencia de aplicación de vinaza por aspersión, vinaza pura, con excelentes resultados, porque la vinaza tiene un alto contenido de potasio y es muy beneficiosa y beneficia mucho a las plantaciones donde se aplica. Y tenemos experiencia también de concentración de la vinaza y utilización como alimento animal, lo cual es un tema que podemos ver en otro momento. Y también el tema del riego indiscriminado, de lo cual vimos un ejemplo anteriormente de acá, de la zona donde estamos ahora, y que también tiene una gran importancia. La experiencia que hemos visto en los lugares donde hemos estado, el manejo del riego, sobre todo el riego por gravedad, es indiscriminado. O sea, decir que regamos por surco no es verdad. Bueno, en algunos lugares se hace bastante bien, sobre todo cuando se tiene control del agua que se aplica, pero cuando se aplica el riego por gravedad sin control de la entrega del agua a los surcos, por lo general el riego es indiscriminado. Y hay mucho tela por donde cortar en este asunto, y tenemos experiencia también de que cuando esto se atiende y se mejora, los resultados son muy buenos. Y las posibilidades de riego no explotadas es otro tema que también estamos comentando, porque hay momentos en que lugares donde hay fuente de agua, de abasto de agua, y no se riega, y haciendo tanta falta regar, utilizar esa agua para producir más, y hay ejemplos donde el riego indiscriminado desperdicia mucha agua que se pudiera utilizar para ampliar el área bajo riego y beneficiar más áreas con la misma cantidad de agua. Son temas que se pueden discutir en otro momento, junto con el tema de drenaje, y ya hablamos en otro momento de la reutilización de las aguas de drenaje. Y dice que la falta de estudios detallados de suelo y agua están entre los factores que impiden apreciar en toda su magnitud estas afectaciones, que son a la vez potencialidades no utilizadas. O sea, además del daño que causa al medio ambiente, son potencialidades en materia de producción y de ganancia no utilizadas, y que se pueden estudiar. Me refiero a estudios de suelos y agua que habría que hacer para poder trabajar esta cuestión. Es la falta de estos estudios lo que puede estar incidiendo en que no se aprecie en toda su magnitud las afectaciones que tenemos por estas cuestiones. Comparativa regional de implementación del drenaje. Bueno, tenemos aquí el caso muy conocido del cinturón del maíz en Estados Unidos. Después vamos a ver este ejemplo en más detalle en una próxima conferencia, donde ellos tienen unas 40 millones de hectáreas
con drenaje de tejas, como le dicen allá. El nombre original de esta tecnología de drenaje es porque se utilizaban tejas de cerámica. En los primeros sistemas de drenaje que se hicieron se utilizaban tejas de cerámica y también tubos de cerámica. Nosotros vimos en Alemania unos tubos de cerámica hexagonales que se utilizaban para hacer drenaje soterrado, y vimos sistemas de este tipo que tenían 80 años de explotación y seguían funcionando. Con 28% de incremento de producción en el caso de Estados Unidos, específicamente en el llamado cinturón del maíz. Eso está en Iowa, según tengo entendido, y la inversión promedio en dólares por hectárea es de unos $2.500 la hectárea. México, 100.000 hectáreas, maíz blanco, 25% de incremento de rendimiento, $1.200 por hectárea la inversión, el costo de la inversión. Colombia, 150.000 hectáreas, se espera un incremento de 30% con una inversión de $1.800 la hectárea. Ese asterisco debe tener algún significado, tengo que verlo. Creo que es un proyecto esto de Colombia, en el momento que se hizo la publicación era un proyecto. Es posible que ya esté ejecutado una parte de esa área, tenga el drenaje construido. En Argentina, 500.000 hectáreas de soya, 20% incremento de rendimiento, $2.500 la hectárea. Y en Cuba, 15.000 hectáreas, caña de azúcar, 15% incremento productivo, $900 la inversión, dólares por hectárea la inversión, en el caso nuestro acá. Es otra área diferente a la que vimos en el ejemplo anterior. Resumen, problemas comunes: inundaciones, salinización, suelos mal drenados. Soluciones efectivas: canales, riego superficial y riego subsuperficial, cooperación internacional, etcétera. Impacto económico: incremento de entre 15 y 35% en producción y ganancia. Con relación al medio ambiente: reducción de la degradación del suelo y mejoras en la gestión hídrica. Y recomendaciones: inversión en infraestructura, capacitación técnica, políticas públicas integradas y lo que le dije anteriormente, estudios de suelo y agua para reconocer el problema y poder buscarle solución al problema y atenderlo y enfrentarlo, que es como se resuelven los problemas. El drenaje en países que cultivan caña de azúcar: bueno, tenemos aquí Brasil, 10 millones de hectáreas, drenaje subsuperficial y también surcos y zanjas, por ciento de área con drenaje 60-70%. La inversión a ellos les sale entre $1.000 y $2.000 la hectárea. La India, 5 millones de hectáreas con canales abiertos y subsuperficial también, 40-50% del área con drenaje. La inversión le sale entre $800 y $1.500 la hectárea. China, 1.400.000, canales abiertos y drenaje superficial, aproximadamente 50% del área con drenaje, tiene entre 600 y $1.200 por hectárea la inversión. Y Tailandia, 1.300.000, drenaje con surcos y zanjas, 60% del área, y la inversión le sale entre 700 y $1.300 la hectárea. Fíjense en un detalle, después se lo vamos a comentar al final, pero se puede ver que los costos del drenaje superficial son un poco más elevados, como le decíamos anteriormente, que el drenaje superficial. O sea, el drenaje soterrado sale más caro que el drenaje superficial en cuanto a la inversión. Y también hay un detalle que vamos a ver después, que es que en los países desarrollados la inversión siempre sale más cara por una cuestión que le vamos a explicar después al final. Ejemplos de uso y rentabilidad del drenaje: bueno, también aquí hay otros ejemplos, otro reporte de la India, donde habla de
aquí tenemos el costo de inversión. Fíjense la diferencia entre los países desarrollados y los países que tienen un nivel de desarrollo más bajo, o sea, entre los más desarrollados y los menos desarrollados. Fíjense, hay también algunos costos de mantenimiento en el caso de donde hay, fíjense aquí, en dólares por hectárea por año, también son más altos en los países de más desarrollo. Fíjense los incrementos de producción que se obtienen en todos los casos cuando se hace drenaje, la ganancia que se obtiene y sobre todo lo que quería destacarle aquí es el tiempo en que se recupera la inversión. O sea, la inversión se recupera en 2-3 años en la India, 3-4 años en Tailandia, 3-5 años en Sudáfrica, 4-5 años en Mozambique, 5-7 años en Australia, 4-6 años en Estados Unidos. Y aquí por último hay un ejemplo que es de caña de azúcar. Esto que estamos hablando aquí, todo es caña de azúcar. No le puse aquí arriba, pero todo esto es caña de azúcar. Florida, $4,000, $5,000 la hectárea en la Florida, pero obtienen rendimientos estables sobre las 90, 100 toneladas por hectárea en suelos orgánicos, que son suelos complicados para trabajar, y ahorran entre $200, $300 por hectárea al año en costos de renovación. O sea, ¿por qué? Porque lo que le explicaba ahorita, cuando se hace drenaje, se alarga la durabilidad de la cepa o de la plantación de caña, se le pueden coger al menos 2 cosechas más, y eso indiscutiblemente significa un ahorro en materia de los costos de renovación esto en suelos orgánicos. Los suelos orgánicos son complicados para trabajarlo porque los suelos orgánicos, el agua de drenaje que sale de los suelos orgánicos a veces tiene contenidos altos de fósforo que después hay que saber cómo se maneja, y también porque cuando se drenan los suelos orgánicos se empieza a oxidar la materia orgánica y a veces desciende el nivel del suelo. O sea, hay que estar rectificando la topografía periódicamente porque ocurre un descenso del nivel del suelo debido a que se va oxidando la materia orgánica y el nivel del suelo baja. Otros beneficios por efecto de drenaje, bueno, dice durabilidad, los sistemas duran entre 20 y 30 años. Le decía que nosotros, bueno, acá en Cuba tenemos sistemas de drenaje con muchos más años de duración, lo que bueno, sí llevan mantenimiento. Si se le hace mantenimiento sistemático, lo cual es un detalle que quiero también puntualizar, dura muchos años. Si descuidamos el mantenimiento, al cabo de unos años tenemos que hacer una reconstrucción, un mantenimiento capital que cuesta mucho más caro. Y el mantenimiento sistemático tiene un costo, pero tiene un costo que es manejable. El mantenimiento capital ya se convierte en una inversión y porque es un costo mayor. Entonces, pero bueno, los sistemas se proyectan para 20 o 30 años de duración con mantenimiento sistemático, reduciendo costos de amortización. Le decía que en Alemania había sistemas que tenían 80 años de construido con tubos de cerámica y que todavía estaban funcionando. Lo vi hace unos cuantos años, no sé ahora. O sea, es un ejemplo que no es muy reciente. La cepa o soca de caña se extiende su duración por 1 o 2 cosechas, lo cual ya le expliqué con anterioridad, con un ahorro de $300 a $500 por hectárea en renovación o la inversión de fomento. Los beneficios medioambientales, reducción de la salinidad, ejemplo la India y Tailandia, con ahorro de entre $100 y $200 por hectárea en costos de corrección, porque donde usted tiene salinidad y no hace drenaje, tiene que estar haciendo unos lavados a cada rato, pero lo que hace es complicar más el asunto, y si usted construye el sistema de drenaje como tiene que ser, pues entonces se ahorra mucha planta, además de las pérdidas que tiene en rendimiento por los efectos de la salinidad,
y las pérdidas que tiene también por el manejo de la plantación, que se hace más versátil la utilización del área de cultivo. Hay reportes de reducción de un 20 o 30% de la carga de fósforo que arrastran las aguas de escorrentía en suelos orgánicos en la Florida. O sea, es también un beneficio del drenaje bien estudiado y bien proyectado y bien construido, utilizando el dimensionamiento correcto, los filtros correctos que hay que utilizar y todas estas cuestiones. Lo que lleva a mantenimiento, por ejemplo, en el caso del drenaje soterrado, se le hacen con cada en determinados lugares unos registros donde se decantan los sólidos y donde se filtra, se puede establecer, tratar esa agua para que decante algunos de los arrastres que trae, y hay procedimientos que se pueden utilizar y que es parte también del mantenimiento que llevan los sistemas, de lo que se llama mantenimiento sistemático. Y bueno, retos, como reto, los costos anticipados. Los costos anticipados, que dice que son más altos en naciones desarrolladas, donde el marco regulatorio es más amplio. O sea, en los países desarrollados tienen un marco regulatorio, una legislación más específica para estas cosas, y entonces los costos tienen licencia, permiso, seguro, intereses, a veces incluso propaganda, divulgación y propaganda, porque a veces tienen que hacer una campaña, porque hay, bueno, autoridades ambientales que ejerciendo su función, ¿no?, y cumpliendo con lo que tienen que hacer, pero hay que divulgar bien cuáles son los beneficios que se van a obtener y discutirlos bien y seguir todos los trámites que esto lleva para que se pueda obtener la autorización para poder desarrollar los proyectos, y también las facilidades temporales que hay que construir para hacer estudios, los estudios de preinversión, que son a veces un poco más complicados en los países más desarrollados. Los costos de mantenimiento, dice que la falta de mantenimiento sistemático puede incrementar los costos de explotación en 5 o 10% permanentemente. ¿Por qué? Porque si yo tengo un sistema de drenaje y no le hago el mantenimiento sistemático, el sistema se me va deteriorando, se me va deformando, y después me resulta mucho más costoso poder explotar el sistema, porque pierde capacidad, porque pierde maniobrabilidad, y además eso es sin contar que si se sigue deteriorando por falta de mantenimiento sistemático, caigo entonces en lo que se llama mantenimiento capital, o sea, una reconstrucción, una nueva inversión que tengo que hacer para recuperar el valor de uso de ese sistema. Y la dependencia de subsidios, por ejemplo, en los países de África y Asia, a veces la adopción de estas tecnologías necesitan de apoyos del gobierno, porque resultan costosas para los que usan la tierra, ¿no? Y es necesario el apoyo del Estado para poderlas ejecutar. Hasta aquí la segunda parte de esta conferencia, o de este tema que comenzamos. Esta es la segunda conferencia. Bueno, muchas gracias por la atención que nos prestaron, y los invitamos a ver las próximas conferencias, que ya serían sobre los estudios de drenaje, o sea, los estudios para el diagnóstico y los estudios para los diseños de drenaje agrícola, y las tecnologías de drenaje que se pueden utilizar y los resultados que se obtienen con esto. Muchas gracias y hasta luego.